Durante la década de 1970, la izquierda comunista experimentó un proceso de modernización de su programa que se dejó sentir en distintos niveles y puso en diálogo a diversas experiencias organizativas. Esta modernización se constata en las resoluciones de los congresos comunistas, momentos en que fueron asentados algunos de los principales objetivos democráticos que el Partido Comunista Mexicano concibió en su relación con la sociedad. 4 ejemplos denotan esta cuestión: la concepción del mundo indígena en la sociedad mexicana, el ecologismo, la autonomía de las mujeres y, finalmente, la reivindicación de los derechos de la niñez. Por lo que refiere a la población indígena, es importante mencionar que el PCM denunció la subordinación al Estado mexicano de las naciones conformadas por las comunidades indígenas. Esto quiere decir que no se privilegió, aunque se consideró, la dimensión productiva que los colocaba como campesinos. En su lugar, se optó por una noción amplia, desde la cual la preservación de la cultura y los idiomas se engarzaron al ejercicio político de la igualdad. Asimismo, se subrayó el respeto a la soberanía de sus formas organizativas. Desde 1963, durante su 14º Congreso, el PCM abogó por el respeto a las tradiciones, el lenguaje y las instituciones políticas y sociales de los indígenas sin pretender imponerles las formas comunes al resto de la población. Un parteaguas se marcó en 1981 en el 19 Congreso, último del PCM, cuando se cuestionó la categoría de indio y se le sustituyó por la de etnia. Se habló en ese congreso de la opresión de grupos étnicos por medio de tratos discriminatorios a partir de diferencias culturales, que a su vez eran interpretadas en la sociedad capitalista como fundamento de la desigualdad. Asimismo, los comunistas denunciaron que no se admitía en la política oficial la existencia de diferentes etnias, sino que se procedía a la mitificación de la categoría de indio. Si bien el pensamiento que abraza la autonomía de los pueblos y comunidades o una dimensión crítica de estos dos conceptos se ha transformado en los últimos años a partir de la emergencia de actores como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, es posible identificar una continuidad sobre esta temática en la historia del PSM, organización que cuestionó y enfrentó al indigenismo oficialista que buscaba la homogenización cultural mediante la supuesta integración. El segundo ejemplo del proceso de modernización política del PCM refiere a la inclusión de la reflexión sobre las dimensiones de la crisis ecológica. En lo general, este tema había estado ausente de las directrices partidarias y fue incorporado hasta las resoluciones del 19 Congreso. Esta cuestión se ligó a la relación entre el medio ambiente y la salud de la población, coincidiendo así con la tendencia internacional del ecologismo. En una lectura propia, el PCM contrapunteó estos tópicos con el capitalismo. Se señaló entonces que el principal causante del deterioro ambiental era la industria que, afanada en ganancia, enfermaba a la sociedad y contribuía a la degradación del medio ambiente. De este modo, el comunismo ejerció una doble crítica: por un lado, de la afectación a la naturaleza y por el otro, de las consecuencias en la salud de las y los trabajadores. La recepción del ecologismo se mantuvo y se profundizó durante los primeros años del Partido Socialista Unificado de México, continuador del PCM. Muestra de ello fue la conformación de un foro especial que dio por resultado el libro Hacia una política ecológica del PSUM. Al igual que en el tema de los pueblos y comunidades indígenas, la visión de las izquierdas sobre el ecologismo ha mutado. Sin embargo, no deja de ser sugerente su introducción en la política comunista de aquel periodo, generalmente asociada a las prácticas que promovían el desarrollo industrial. El tercer ejemplo que es preciso señalar es el que refiere a la autonomía de las mujeres a partir de la propuesta de la maternidad voluntaria, que fue acompañada de una visión amplia de las prácticas sexuales. Tanto en el 19 Congreso como en la práctica parlamentaria de la coalición de izquierda a partir de 1979, el PCM sostuvo una reivindicación que reconocía a las mujeres la capacidad de decisión sobre la maternidad.
El reconocimiento del trabajo que hacían las militantes se dejaba sentir en distintas agrupaciones como el Frente Nacional por la Liberación y los Derechos de la Mujer, que impulsó la propuesta de la maternidad voluntaria, que incluía, entre otros aspectos, la despenalización del aborto. La modernización de la izquierda en este aspecto reconoció así la autonomía organizativa de las mujeres y la existencia de una agenda específica. Se abrió en el seno del PCM una discusión sobre las implicaciones de esta situación. No sin tensiones, las mujeres comunistas ganaron su derecho a ejercer la autonomía política y plantear las reivindicaciones que les eran propias. En la coyuntura en que estas elaboraciones tuvieron lugar, se consideraba aún que el movimiento de las mujeres requería converger con otras demandas. La relación del PCM con las movilizaciones tuvo un hito importante en la presentación de la primera iniciativa legislativa contemporánea que buscó despenalizar el aborto, y que ocasionó un gran revuelo entre la prensa nacional. La temática del aborto no fue fácil de procesar tampoco entre la militancia comunista, pues existía una gran oposición a su inclusión que logró ser vencida a partir de las iniciativas individuales de dirigentes como Arnoldo Martínez Verdugo. Las tendencias progresistas no se dirigían exclusivamente hacia la aceptación del aborto, sino también por el reconocimiento de una noción amplia de la sexualidad, incapaz de ser reducida a concepciones binarias. En el mismo Congreso se arribó a la conclusión de que no existía una sexualidad proletaria o revolucionaria, ni tampoco una sexualidad burguesa o reaccionaria. Tampoco se admitía que hubiera prácticas normales, aceptables o morales, ni tampoco anormales o inmorales. El programa del PCM planteaba la necesidad de garantizar la libertad de la sexualidad y reivindicaba el placer más allá de presiones políticas, jurídicas o morales. Estas y otras resoluciones despejan cualquier versión de una izquierda autorreferencial encerrada en la consideración de la esfera productiva o en una visión en donde solo las clases sociales eran importantes. Si bien nunca se abandonó el lenguaje y la concepción marxista de la división de la sociedad, tampoco existió un estancamiento en fórmulas retóricas sobre la existencia de dos clases. El cuarto ejemplo nos remite a nociones en torno a los derechos de la niñez que también aparecieron expuestos en los congresos comunistas en su ligazón con la educación, dictando que la concepción de la educación pública era un servicio nacional para formar a la niñez y a la juventud en los principios de la defensa de la soberanía nacional, en el ejercicio de las libertades democráticas, en la lucha por los intereses del pueblo y en el espíritu de la solidaridad internacional. En el 19 Congreso se trazó finamente sobre este asunto al señalar que no podía ser competencia exclusiva de la familia la preservación de estos derechos, pues se demandaba que la sociedad y el Estado asumieran la responsabilidad en el bienestar de la niñez a partir de garantizar condiciones de vida digna. Ello incluía el impulso de estancias infantiles, servicios de alimentación y de salud gratuitos, entre otros más. Se reconoció con ello la existencia de causas de fondo estructurales y se señaló la necesidad de avanzar en lo inmediato. La situación de la niñez fue evaluada en función de la violencia a la que se encontraba expuesta por el consumo de drogas y condiciones materiales que impedían un cabal desarrollo de sus capacidades. A razón de esto, el PCM consideró que la izquierda no podía hacer a un lado los problemas de la niñez, pues todo proyecto de transformación de la sociedad debía dar debida importancia a esta cuestión. En definitiva, para los militantes, la lucha por los derechos de los niños era un trabajo de carácter democrático general como parte de la lucha por el socialismo. Tras esta sucinta revisión, podemos concluir que la modernización de la izquierda mexicana no tocó solo al tema político más importante que era el de articular la democracia y el socialismo, sino que involucró otras dimensiones de la vida social. Todas ellas han ganado importancia en nuestro tiempo. Sin embargo, cuentan con una larga y profunda historia de reflexión y de propuestas organizativas que todas y todos debemos conocer.